Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conmigo. Muy buenas noches. Hoy día estamos agradecidos a través de una semana más que ha transcurrido, con el deseo cierto de saludarle, de estar con ustedes y de poder pasar una hora junto a ustedes también. Gracias por escucharnos, gracias porque hoy día nos sintonizan, cierto, y queremos compartir como todos los jueves lo que el Señor pone en nuestro corazón para que seamos de bendición con los temas que tenemos, cierto, con cosas actuales, con problemas que vamos viendo durante la semana, problemas familiares, con cosas que vemos en los colegios, en tantos lugares, y que a cada uno de nosotros, cierto, nos influyen a nosotros, porque vamos a hablar hoy día de nuestros niños. Pero antes quiero saludar, cierto, a nuestros auditores, quiero saludarle a cada uno de ustedes que sientan la compañía, y también, cierto, contarles que hoy día no está el hermano Jaime Vera Burgos con nosotros, porque tuvo que darse la Unión por trabajo allá, por trabajo del hogar de allá en la Unión, entonces seguramente viene en camino. Y como hay que cuidarse la carretera, no podía correr tanto también, así que me tocó de quedarme solita acá en el programa. Les saludamos, ¿cierto? Saludamos al pastor Marco también y a cada uno de los auditores, a los hermanos de otras ciudades que nos escuchan y de otros países también. Que el Señor les bendiga, ¿cierto? Que esté con ustedes y gracias, como dije, gracias por escucharnos. Hoy día tenemos un invitado especial, ¿cierto? Un discípulo amado de mi esposo, hijo de un gran amigo nuestro también, ¿cierto? Y aceptado estar con nosotros para ser de bendición también. Así que el Señor te bendiga, Pastor Andrés. Amén, gracias. Pastora Leo, tía Leo, de cariño siempre le he dicho tía Leo, gracias por la invitación para compartir un ratito aquí juntos y poder hablar de un tema que sea de interés para nuestros hermanos y hermanas, sobre todo los papitos que nos están escuchando. Amén. Amén. ¿Qué está haciendo en este tiempo? Usted que los hermanos lo conozcan, bien, que bueno, sepan quién es usted. Mi nombre es Andrés Estuardo, tengo 34 años, por la gracia de Dios soy pastor, estoy casado junto a Lorena, ya llevamos un poco más de 10 años, tenemos una hija llamada Beatriz de 9 años y bueno, la familia de mi esposa es de acá del sur, pero si bien es cierto yo nací acá en el sur, mucho tiempo viví en Iquique. Mis padres son pastores actualmente y muchos años ellos sirvieron en el norte, en Iquique, así es que me considero un nortino. Y por la gracia de Dios llegamos aquí a esta ciudad para prepararnos para el ministerio pastoral y también por providencia de Dios ya estamos sirviendo aquí en Temuco, en la segunda iglesia, como parte del equipo pastoral. Trabajamos con niños, preadolescentes, adolescentes, así es que nos consideramos dichosos de poder estar en el tiempo de Dios cumpliendo los propósitos de Dios. Es algo que para nosotros es clave. Trae mucha paz siempre al corazón saber que uno está haciendo lo que Dios le ha pedido que haga. Así es que contento. Amén. Contento. Bueno, ya saben ustedes quién es mi invitado. Es muy especial, ¿cierto? Yo de repente lo he visto en el estadio, por ahí entusiasmado con toda la familia, cuando viene un partido, un equipo del norte, ustedes podrán imaginarse, ¿cierto? Esa es la parte secular, la parte, ¿cierto?, de que uno saca cuando tiene ganas de gritar y va al estadio, y nos saca pizca y saca foto y nos habla, ¿cierto? No le voy a decir de qué equipo, porque él dijo que era del norte, entonces imagínense ustedes de dónde, ¿cierto? Sí, somos hinchas. Claro. De un equipo del norte. Esa es la otra parte que nosotros podemos hacer y que nos ayuda, ¿cierto?, a mezclar, a salir de la parte, ¿cierto?, que estamos siempre inversos a la iglesia, pero también tenemos parte recreativa. Y una de esas, ¿cierto?, estar siempre, lo hermoso que yo veo del pastor Andrés, ¿cierto?, siempre anda con la familia, ¿cierto? Sí. Y él dice que su esposa es sureña. Sí. Claro, pero yo la veo también levantando pancarta y ganamos, ya, ¿cierto? Sí, no, lo que pasa es que con Lorena igual íbamos al estadio en el norte. Bueno. Lo que pasa es que en Iquique se da algo bien particular con el fútbol. Es muy similar a lo que pasa en las ciudades de Argentina. Algo que me llamó la atención allá en el norte es que
Nosotros vivíamos en un departamento muy cerca del estadio y cada vez que jugaba el equipo local de la ciudad, Deportes Iquique, bajaba una cantidad de gente en comparsa, cantando, gritando, una pasión que yo incluso, haciendo un paralelo, le tenía un poco de celo, envidia, y yo siempre me preguntaba por qué no poder tener esa misma pasión, ese mismo celo por las cosas de Dios y disfrutar la presencia de Dios en la iglesia, junto a los hermanos en el culto, y no voy a negar que eso fue lo que me llamó la atención. Y bueno, ahí nos fuimos encariñando con el equipo local, como también tengo muchos amigos acá, pastores y líderes que aman también el equipo de su ciudad, Deportes Temuco. Y sí, ese es nuestro punto, yo diría, un punto de encuentro en nuestra familia, ¿sí? De recreación sana, familiar, fuera de las labores ministeriales. Claro, o sea, yo ¿por qué lo comento esto? Porque yo veo siempre, cierto, a la familia, incluida, cierto, a Lorena y a su hija, andando acá, y también, cierto, compartiendo, y en la parte que podemos ver nosotros, de liberar tensiones, y de también, cierto, de estar juntos como familia, como paseo, cosa que no siempre se da, porque generalmente o es la dama que sale o es el varón, pero rara vez, cierto, salen con los hijos. Tiene una pequeña de 9 años, y quizás por eso también como que le doy más énfasis. ¿Sabes por qué? Porque hoy día vamos a hablar de los niños, vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar dónde están ellos, qué está pasando con nuestros niños, y también por la preocupación que hemos venido mostrando en distintos programas que hemos hablado en este tiempo. Hablamos, cierto, cuando estuvimos acá con una matrona conversando, y vimos toda esta parte de sexualidad y toda la epidemia, pandemia, yo siempre digo que es una pandemia lo que se da con relación al SIDA, ¿cierto? Y recién hablaba con una chica y me contaba ahí que estudia en la Universidad Católica, que no hace muchos días que fueron a dar una charla, y lo que se volvía otra vez a hablar de que donde más problemas de SIDA había, cierto, era acá en la Araucanía, y sobre todo acá en Temuco, y sobre todo en enseñanza media. Entonces es terrible lo que nosotros estamos viendo, y vemos a nuestros hijos crecer. Mis hijas ya crecieron, son mamás las dos, cierto, pero están mis nietos. Entonces también hay esa preocupación. Y quizás por eso Dios nos dio la oportunidad hoy día de poder compartir con el pastor Andrés y poder hablar con ustedes. Quizás muchas de ustedes digan, bueno, ya no tengo hijos, mi hijo es tan grande, pero están los nietos, están los sobrinos. Y nosotros tenemos que cuidarlos, tenemos que educarlos. Y muchas veces también nosotros decimos, pero yo yo hay temas que no voy a conversar con ellos porque a mí no me gusta ser amigo de mis hijos. Yo pienso que nuestros hijos debe haber una relación donde nosotros podamos hablarnos, mirarnos a las caras y saber que ellos van creciendo y van creciendo junto con nosotros. Así es. ¿Cierto? Y cómo nosotros poder ayudarlos, y sobre todo hoy día en esta tan maltratada sexualidad, ¿cierto? Así es. Si nosotros somos pastores, ¿cierto? Nosotros vamos a la palabra, nosotros sabemos lo que Dios quiere y lo que Dios nos enseña, ¿cierto? Entonces, es lo que queremos transmitir también con nuestras familias siempre. Y tratar de protegerlas y tratar de tener hijos sanos. Así es. Antes de seguir con el tema, ¿cierto? Vamos a pedirle al hermano que por favor nos ponga ¿una alabanza? No, una canción, o lo que escogió el Señor para ustedes hoy día. Amén. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás.
Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios. Si le crees a Dios, la montaña se mueve. Hoy se mueven las montañas en el nombre de Jesús. Hoy es el día de tu milagro. Si le crees a Dios, estarás oportuno. Pude alcanzar lo imposible. Cántalo conmigo. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, yo le creo. todo esto recibirás. Si le crees a Dios. Para el que cree, todo es posible. Y si le crees a Dios, hoy es el día de tu milagro. Repite conmigo, yo le creo a Dios. Si le crees a Dios, todas. Hasta hoy llegó tu problema en el nombre de Jesús. Oh, hasta hoy llegó tu enfermedad, sano en el nombre de Jesús. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, yo le creo, yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios. Yo le creo, yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios. Yo le creo. Si le crees a Dios. Estábamos hablando, ¿cierto? Escuchando el tema, si le crees a Dios, ¿cierto? Cuán importante es creerle a Dios. Yo creo que todo el resultado de nosotros como para tener, como hijos del Señor, de distintas, ¿cierto? Porque de distintas iglesias, porque yo creo que nosotros somos los que nos ponemos apellidos. Yo creo que cuando lleguemos a la presencia del Señor, porque yo creo que yo voy a llegar, porque yo creo en Jesucristo que murió por mí, que me salvó. Amén. Y que me rescató, ¿cierto? Que me dio una vida eterna. Pero yo estoy segura que me voy a encontrar con distintos tipos de gente que creyó en Él y en distintas iglesias que creyeron en Él. Así es. Así que, ¿a qué voy, cierto? De que si tú crees en el Señor como tu Salvador personal, ten por seguro que tendrás vida eterna, ¿cierto? Y estarás con el Señor para eternamente y con tus seres amados que han partido con Él también. Amén. Amén. Lo otro que podemos ver, ¿cierto? Y lo que ha marcado mi vida cristiana de más, sí, casi 40 años. 40 años. Sí, para allá, sí. Yo creo que es que yo siempre le creí al Señor. Lo que estaba diciendo ahí, lo que estaba cantando este cantante, ¿cierto? Samuel es creerle al Señor. Es creer que Él te va a rescatar, es creer que te hace persona, el creer que Él te limpia, te hace digna, el creer que Él restaura tu familia, restaura tu matrimonio, restaura también tus finanzas. Amén.
Sí. Todo lo que tú eres te hace de nuevo. Sí. Y si tú le crees al Señor, vas a tener una vida de victoria. Entonces, De victoria no te voy a decir que todo el mundo te va a cambiar, pero vas a aprender a vivir en forma diferente. Vas Así a es. ser contenida y al mismo tiempo de saber que hay alguien que está contigo y que te hace caminar y te dice avanza, y yo estoy a tu lado, yo te bendigo a pesar de todas las circunstancias que puedes vivir y yo te voy a sacar adelante. así es. Así que Así es. el propósito también cuando uno pone las canciones, ¿cierto? Para que también te hablen a ti, para que te hagan sentir que eres parte de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Así es. Así es. Es hermoso todo lo que uno puede vivir, ¿cierto? Hermoso conversar, hermoso ver, ¿cierto? En cada lugar donde el Señor usa a cada uno de nosotros. Estaba conversando, ¿cierto? Con el pastor Andrés y estábamos viendo, ¿cierto? De que él tiene un ministerio de la niñez en la iglesia. Así es. Y tiene dentro de ese ministerio hay un programa, ¿cierto? Que se llama Ámalos. Ámalo se llama. Así es. Conversen un poco de ese programa, Sí. Pastor Andrés, y lo que usted ha ido aprendiendo este tiempo. Sí, bueno, nosotros somos pastores y debemos reconocer que a medida que ha ido transcurriendo el ministerio hemos ido aprendiendo. Y damos gracias a Dios porque Dios levanta hombres y mujeres cada cierto tiempo con su visión, con su verdad, con una verdad pertinente para este tiempo. Y en ese sentido damos gracias a Dios por la vida de una hermana colombiana que pudimos conocer tiempo atrás, que ya ha venido a lo menos en 3 o 4 oportunidades aquí a la ciudad de Temuco, la hermana Catalina Moscoso. Ella es de Colombia y ella, esta pastora, ya lleva bastante tiempo trabajando en una fundación que se llama justamente Fundación Ámalos, por el buen trato y también por la educación sexual. Ella, como sierva de Dios, como hija de Dios, diseñó un programa, diseñó un material educativo justamente para enseñarle a las nuevas generaciones los principios bíblicos de la sexualidad. ¿Qué es lo que la Biblia, la palabra de Dios dice respecto a la sexualidad? Y no solamente lo hizo con ese fin, sino también con un fin preventivo. Este material que ella diseñó, que también se llama Ámalos, busca prevenir potenciales abusos o agresiones sexuales que los niños y preadolescentes puedan sufrir. Así es que tiene un doble objetivo: educar, ¿no es cierto?, en base a los principios inmutables de la palabra de Dios sobre el área de la sexualidad, el plano amoroso y sexual de Dios para nosotros, pero también y para nuestros hijos, pero también prevenir, ¿no es cierto?, abusos o agresiones en el área. Es un material educativo que perfectamente se puede trabajar en el espacio de la escuela dominical, los días domingos, o en un campamento de verano, o en una escuela bíblica de vacaciones, en cualquier instancia. Y en secular también, en escuelas Sí, primarias, o sea, así es. básicas, porque yo estuve viendo el material y me llamó mucho la atención. Lo que me llamó, o sea, yo donde más me metí en este momento fue de ver lo que pasa con los niños de 10 a 12 años, Así ¿cierto? es. Cómo va evolucionando su sexualidad, cómo empieza a evolucionar todo en Así ellos. es, así Yo no es. sé cuánto ustedes como auditores saben qué pasa con sus niños a esa edad. ¿Cuánto le conversan a ustedes a sus niños? A mí me pasa, ¿cierto? Yo soy abuela y justo de esa edad. Y me he dado cuenta que mi nieto mayor, ¿cierto? Es nieto y se ha vuelto más pudoroso por el mismo de que su cuerpo ha ido cambiando. Claro. Sí. Entonces ya la mamita no se puede meter al baño cuando él está duchándose Por ejemplo. y se cuida mucho y Así todas esas es. cosas. Nosotros tenemos algo con él, un nexo muy especial porque lo criamos desde los 15 días con mi esposo, Guau. media mañana y media mañana mi hija, entonces fue un paseo. Qué lindo eso. Claro, fue un año que lo vivimos a Concho con él y gracias a Dios por eso, porque también creamos un tremendo nexo con él. Así Y después es. vino Emilita también y así, y ahora está mi otra nieta que también está pasando casi bien parecido. Pero, ¿sabes? Yo me he dado cuenta de eso, que ya, mamita, ya me da cosa. Ya no tengo esa confianza contigo. Y Así de es. repente, claro, a mí me encanta que sea pudoroso,
pero también me gusta que siga teniendo confianza conmigo. Porque yo le decía entre esas conversaciones, ¿qué pasaría si a mí me da un ataque en el baño y estoy en la ducha? ¿Cómo me vas si tú me tienes tanta desconfianza? ¿Cómo me vas a ver? ¿Cómo me vas a atender? Claro, claro. Entonces, porque también uno se pregunta eso, por la relación que hay. Yo no sé qué relación tienen ustedes con sus nietos, con sus hijos, qué sé yo. Pero yo creo que es parte también de que uno sí tiene que tener su margen con ellos, pero al mismo tiempo tiene que haber una confianza en que podamos auxiliarnos. Así es. En que podamos, obviamente hay claro, emergencias. Claro. Que sepan que uno puede pasar esas emergencias también. Así es. Pero es bueno también, ¿no es cierto?, entender que a medida que van creciendo y sobre todo ya nuestros niños entrados a la pubertad, 10, 11, 12 años, como usted bien decía, se vuelven cada vez más pudorosos. Y en cierta medida hay que saber respetar ese espacio, ¿no es cierto?, esa intimidad. De hecho, siempre se ha dicho que es un factor importante el formar aquello en nuestros niños como una medida básica de prevención para potenciales abusos. Así es que yo sé que cuesta a veces, es un poco extraño, ¿no es cierto? Que sí, ya, cuando ya te empiezan a poner la mano y decir, hasta aquí nomás llega mamita y no, o a la mamá o la abuela o qué sé yo. O sucede cuando uno los quiere ir a dejar al colegio y ya no los puedes dar un besito en la frente porque ya me estás incomodando, mis compañeros me están mirando. Es parte normal del crecimiento del niño y la niña. Claro, Sí. y lo otro, fuera, o sea, nosotros vemos esa parte física de ellos, ¿cierto? Sí. Hay chicos que se empiezan a molestar entre ellos de 12 años ya, que tienen que afeitarse porque son más morenos y les sale más pelucía, porque no es bigote, sí son unas pelucitas, pero se le oscurece más con esos vellitos, entonces ya tienen que empezar a afeitarse. Los otros se molestan y se ríen unos de los otros, entonces, pero esa es la parte física, como digo, que va pasando con ellos, ¿cierto? Pero yo creo que hay una parte emocional de la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado también y tratar de educarlos. Yo me daba cuenta por lo que estaba leyendo, ¿cierto? Y por lo que he leído, porque Dios nos dio el privilegio de trabajar mucho con niños. Así es. Nosotros trabajamos mucho con niños, con jóvenes, con adolescentes. Trabajamos en todas las áreas, pero yo creo que la parte más fuerte siempre fue entre la juventud y los niños. Así es. Y de verlos cómo fueron cambiando, lo que iba pasando con ellos, ¿cierto? Fuera de esos rasgos físicos que le crecen las manos y las piernas, los brazos, torpe, botan todo, y cuánto lo retan en la casa, que andan a patadas, ¿cierto? ¿Cuántas losas le quiebran? Porque sí quiebran losa, porque no tienen el cálculo que tienen en su mente, no le da con los brazos. Entonces son tremendamente torpes. Sí, hay un cambio en la motricidad, hay obviamente, es todo un proceso de cambios que hay que ir asumiendo. Pero usted dijo algo bien importante y que a veces se olvida al momento de hablar de sexualidad. La sexualidad no solamente tiene que ver con el aspecto físico, con el aspecto corpóreo. De hecho, si pudiéramos hacer una crítica, en el buen sentido de la palabra, muchas veces los programas, por ejemplo, de los gobiernos de turno respecto a la sexualidad, principalmente se enfocan en este aspecto. Buscan principalmente enseñarles a reconocer sus propios cuerpos a los niños y a los preadolescentes y también enseñarles medidas anticonceptivas, preventivas de enfermedades también de transmisión sexual. Pero cuán importante es entender que la sexualidad, según como Dios la creó y la diseñó, tiene que ver también con el aspecto emotivo, con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Por eso es que la sexualidad implica también que como padres hagamos un esfuerzo de reafirmar el corazón y la identidad de nuestros hijos. Es un aspecto sumamente importante. La Biblia afirma que hombres y mujeres fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Y es esa imagen de nuestros hijos la que debemos de reafirmar con palabras y acciones bien concretas, reafirmando sus corazones, destacando sus virtudes, valorando su singularidad, corrigiéndoles en amor también cuando se equivoquen.
son este tipo de prácticas intencionadas y permanentes en el tiempo las que cobran de alguna manera mayor importancia, aún mayor importancia al considerar, ¿sabe qué? La estrecha relación que hay entre una baja estima, a propósito de lo que hablábamos antes de entrar al programa, la relación que hay entre una baja estima personal y el origen de una vida sexual promiscua. ¿Por qué muchos adolescentes y hoy en día preadolescentes están teniendo una vida sexual activa? ¿Por qué? Porque no fueron reafirmados, entre muchas otras razones, no fueron reafirmados en su corazón, en su identidad, como hijos amados, como hijos deseados. Y eso los lleva entonces a buscar contención, los lleva a buscar el abrazo extraño, ¿no es cierto? Y puede ser también el hecho mismo de uno estar en este mundo tan desenfrenado de querer tener más, ¿cierto? Y cada vez ir subiendo más en cuanto a tu trabajo, a cargo y todo eso, de que tú te esfuerzas tanto por trabajar, que al final te olvidas que tienes un hijo en el cual tú puedes conversar, educar, ver cómo crece, cómo se va desarrollando, qué está pasando con él, porque fuera de todo lo que nosotros vemos, ¿cierto? En ello también está su formación emocional, lo que ellos piensan, lo que va ocurriendo con sus hormonas, que ellos no lo entienden qué pasa con ellos. Así es. Claro, y esa es una tremenda lucha, y hay cosas de que le pasan a su cuerpo y reacciones que el cuerpo tiene y que ellos ven de repente porque que ven como que es algo sucio lo que le está pasando. Así es, y no lo justamente. pueden controlar porque es parte de su físico. Parte de su físico. Claro, ¿y cómo Así tú es. le enseñas eso cuando estás tan ocupado trabajando, llegas en la noche? No, ni siquiera muchas veces te preocupas de ver cómo va su mochila o que se la aprendieron a ordenar bien, qué van a llevar de colación, ¿cierto? Le pasan plata, que cualquier cosa se compren y no tienes tiempo de ver cómo ha crecido, qué va pasando con él. Así es. Y eso es tan, yo lo veo que fuera de ver los rasgos físicos, eso es tan importante para él, Sí. para los chicos. Miren, es tan importante hablar de sexualidad, hablar de los cambios que se dan en esa área con nuestros niños, con nuestras niñas, porque muchas veces en ellos es ahí donde comienza esta ambigüedad, esta confusión, al no entender los cambios que están sucediendo en el cuerpo. Por eso es importante, sobre todo en la pubertad, tener mucho entendimiento de esos cambios fisiológicos y explicarlos de manera sencilla. En un lenguaje que ellos lo entiendan. En un lenguaje que ellos claro. entiendan, que sea apropiado para la edad. En la pubertad, los dos grandes temas que como padres debemos trabajar con nuestros hijos, en el caso de las niñas, es, ¿no es cierto?, anticipar su primer periodo menstrual. ¿Okay? Y explicarle con antelación a las hijas normal, que es algo normal, no es una enfermedad, no es una enfermedad, y ahí el rol de la mamá es muy importante, ¿no es cierto? Donde explique aquello, qué sucede con el cuerpo y explicar el periodo menstrual, en qué consiste y por qué el cuerpo, ¿no es cierto?, es así. Y en el caso de los hombres, por ejemplo, está las poluciones nocturnas, ¿no es cierto? O las noches húmedas, los sueños húmedos. Y es tan importante porque, sobre todo los hombres, experimentan mucha culpa. Sí, al respecto. Eso me refería. Y muchas veces no entienden por qué el cuerpo, ¿no es cierto?, se comporta así. Y es ahí donde entonces entra la figura del hombre, del padre, y debe, ¿no es cierto?, o el tutor. Ideal sería, y debe ser así, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Es tan importante ahí donde el hombre debe explicarle al hijo lo que, o al nieto, o al sobrino, en caso de que no esté el papá presente, lo que sucede con su cuerpo. Claro, y el otro riesgo que corremos ahora, ¿cierto?, es lo que buscan ellos en el internet, porque también como se le empieza a desarrollar todo este juego de hormonal y todo, claro, cómo orientarlo a que vean cosas sanas, a que no se empiecen a buscar con pornografía, porque a esta edad también corren ese riesgo. Fuera de eso ya empiezan a ensuciar su cuerpo y a ensuciar su mente. Así es. ¿Cierto? Y a ver todo lo que es sexualidad en una forma tan desvirtuado. Pero también es porque uno como papá no está encima de ellos. Justamente
el gran problema que hoy en día tenemos es el problema de la pornografía, el consumo de pornografía en niños. Hace poco tuvimos una capacitación con esta hermana Catalina Moscoso de Colombia, y ella nos actualizaba en estadísticas cómo ya se está hablando de consumo de pornografía y lo que va asociado a ello, de masturbación compulsiva en niños de 7 años. O sea, ya ni siquiera son adolescentes o jóvenes, sino que la problemática está en niños. Hoy en día es increíble ver cómo las nuevas generaciones son nuevas generaciones muy tecnológicas, ¿no es cierto? Son nativos digitales y ya no hay niño que no tenga acceso a un celular, a una tablet y conexión a internet. Y eso está provocando un daño tremendo, porque entre muchas otras consecuencias negativas más está justamente la distorsión de la sexualidad. Claro. Que genera en las mentes y en los corazones de esos niños, y entre otras cosas más. Entonces, es importante el que papá y mamá estén allí muy pendientes, muy atentos a lo que los hijos e hijas ven en la internet. Es tan importante, entre otros tips más que podamos entregar, restringir esos horarios en el uso de esos aparatos, y estar muy atento también a la curiosidad, porque hay que decir, Dios nos creó de esa manera, y hay una, como usted bien decía, por este cambio hormonal que hay una curiosidad que es natural, ya entrada a cierta edad, sobre todo entrada a la pubertad. Pero es muy importante ahí que los papás estén bien atentos para reorientar esa, entre comillas, curiosidad, y antes de que sea educado por toda esta basura que pueda encontrar en internet, que encuentre orientación en las palabras de sus padres, en el consejo de sus padres, que ellos le expliquen cómo funciona la sexualidad, en qué consiste. Así que por eso es tan importante la conversación, sí, el diálogo con los hijos. Eso mismo a nosotros nos llama mucho la atención, ¿cierto?, de poder comunicarnos con ustedes. Nuestro programa se llama Restaurando Familia. Es de la comunidad La Roca, sabemos, ¿cierto?, de rehabilitación, alcohólico, drogadicto, y todo esto que lleva a lo que te lleva a las drogas y todo lo que se vive. Pero si nosotros empezamos de antes cuidando a nuestros niños, formándolos desde que nacen, desde que empiezan a crecer. Últimamente, cierto, uno ve que los nietos están, cuando los papás trabajan, están muy apegados a los abuelos. Y uno, en el caso mismo mío, yo preferí, opté, y un día cuando el David, mi nieto mayor, me escuchaba conversar con una amiga que me fue a ofrecer trabajo, ¿cierto? Y me decía, pero Leo, tú puedes trabajar todavía, tú fuiste tan eficiente como cajera y encargada de local y toda la cosa, y es una buena opción para ti que estás tan joven todavía. Según ella, yo estoy joven. Me veo joven, pero no estoy tan joven. Entonces yo le decía, bueno, yo opté por estar cerca de mis nietos y verlos crecer. Y entregarle y transmitirle todo lo que yo tengo en mi corazón. Y fuera de eso, cierto, es crecer junto con ellos. Así es. Pasó el rato, después se fue mi amiga y llega mi nieto David a mi lado y me dice, mamita, ¿pero de verdad te hiciste eso? ¿Tanto te importamos nosotros? En ese tiempo yo pasaba más con ellos que ahora. Por ahora por el colegio están menos tiempo, pero tantas veces a la semana conmigo, al menos para almorzar conmigo. Entonces yo le dije que sí, porque necesitaba crear un nexo con ellos. Y yo quería ser si yo envejecía, quería ser una abuela querida por ellos y que me conocieran. Y al mismo tiempo yo conocerlos y saber de sus necesidades. Y decía, es tanto de que ellos no son capaces de mentirle porque ellos piensan que algo le pasa a sus ojos cuando te miran y te están mintiendo. Entonces yo le decía, porque quiero que haya esa limpieza entre nosotros, entre lo que nosotros digamos, que nunca tengamos que estarnos mintiendo ni nada. Así es. Entonces, por eso que en este tiempo yo veo que, en el caso de muchas abuelas que prefieren quedarse con sus nietos ellas y que sus hijos trabajen.
por el hecho de que ya también en este tiempo no se confía mucho en la persona de afuera que llega a criarte tus hijos. Así es, así Por es. toda esta cosa del internet, de lo que se ve en la televisión, porque últimamente aquí estamos viendo también en televisión. Entonces, y muchas Así veces cuando llegan personas extrañas, siguen educando a los hijos con la tele y ellas se van a hacer sus cosas y el niño queda viendo ahí. Entonces, tampoco es bueno el mucho tiempo que pasan viendo tele, no sabe qué programas pasan y todo lo que pasa con sus necesidades. Así es. Y eso es lo que te hace pensar hoy día y ver los diferentes. Y más aún cierto de ver cómo está esta sociedad, que nada le importa de nada. O sea, uno ve que lo que nosotros formamos, creemos que era bueno, que es bueno, no se ve bueno para los demás. Está todo invertido. Así es. Entonces, ¿cómo educamos? ¿Cómo entregamos nosotros? ¿Cómo hablamos? Y gracias a Dios, cierto, que todavía hay personas que se preocupan de educarnos, de darnos charlas, de buscar material y de seguir estudiando cómo son los niños, qué cosas podemos hacer con ellos. Tú estuviste escribiendo un artículo, estuviste viendo una serie de, ¿cierto? Cómo poder ayudar, cómo poder estar más atento a lo que pasa con ellos. Sí, se me solicitó escribir un artículo y tengo algunos puntos quizás de los cuales podríamos ir conversando. A propósito de lo que estábamos hablando, ¿cómo poder, ¿no es cierto?, entonces formar en el área de la sexualidad? En primer lugar, es importante entender que educar en sexualidad demanda una conversación, un diálogo constante con nuestros hijos. Si bien es cierto, puede ser llegar a ser un logro desbloqueado, ¿no es cierto?, a hablar libremente del tema en la sobremesa, debemos reconocer que la mayoría de las conversaciones que como padres tenemos con nuestros hijos respecto al sexo son circunstanciales. Y surgen por lo general de problemáticas propias de la pubertad o adolescencia. Pero educar en sexualidad implica ir más allá, implica tomar la iniciativa al respecto, aprovechando cada momento que se ofrezca de manera natural para hablar con nuestros hijos, aún siendo pequeños. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, haciendo un uso de un lenguaje sencillo, directo y apropiado a cada edad. Y diciendo las cosas por su nombre. Claro. Creo que es importante eso, ¿no es cierto? Sin morbo, es muy importante evitar hablar desde la experiencia que uno como padre ha tenido en el área. Porque hay muchos papitos que hablan, ¿no es cierto?, desde la herida, desde malas experiencias en el área sexual. Entonces es aquí donde nosotros como pastores recomendamos ir a la fuente, ir al consejo de la palabra de Dios y hablar desde lo que la palabra de Dios nos puede enseñar al respecto. Y tiene mucho que decirnos. Cuando vamos a la palabra podemos entender de que la sexualidad es una bendición, el sexo es una bendición. Dios lo creó con propósitos muy particulares para ser desarrollada, ¿no es cierto?, esa sexualidad en el ámbito, en el marco del matrimonio. Y podemos entender entonces a la luz de aquella palabra de que la sexualidad no es algo sucio, no es algo pecaminoso, ¿no es cierto?, que los pueda condicionar a nuestros hijos también en el futuro a tener una vida sexual frustrada, ¿no es cierto?, sino que puedan desarrollar también esta área importante en sus futuros matrimonios. Lo segundo que implica es lo que hablamos un poquitito antes, implica reafirmar el corazón, insistir en que hay una estrecha relación entre la baja estima personal, una baja autoestima, con el origen de una vida sexual promiscua. Hay muchos niños y niñas que incursionan en una vida sexual activa a temprana edad, siendo muy pequeños, 11, 12 años, porque no encuentran el amor que deberían encontrar en casa. Sí. La reafirmación de sus padres. Lo tercero, educar en sexualidad a nuestros hijos requiere ofrecer modelos saludables de matrimonios. Yo creo que esto es muy importante. Bíblicamente, como hablábamos, la sexualidad tiene un marco de referencia y es el matrimonio. Es allí donde la sexualidad debe ser vivida. Y una de las debilidades, justamente de lo que hablábamos, gubernamentales en materia de educación sexual, es de vincular el sexo de relaciones de compromiso de largo aliento, como es el matrimonio cristiano.
A veces cuando uno chequea o ve los programas del gobierno respecto a la sexualidad, pareciera ser más que la énfasis está puesto en el ejercicio libre, en el momento que pasa, ¿no? Claro, desprejuiciado del sexo, por sobre la educación de los afectos y la voluntad, áreas del ser que inciden fuertemente en relaciones duraderas y saludables. Fíjese que en Chile la edad de iniciación sexual está en los 12 o 13 años, promedio. ¿Son niñitos esa edad? Niños. ¿Ah? Y lo que hablábamos antes, si consideramos no solamente eso, sino que el alarmante aumento por contagio de VIH en nuestro país, de SIDA, ¿ah? Según datos entregados en el mes de abril de este año, aumentó en un 96%, Sí. casi un 100%. Por ende, haríamos bien en reafirmar el matrimonio cristiano, ¿no es cierto?, donde la complementariedad, fidelidad y respeto pueden ser enseñados. En cuarto lugar, es bueno también entender que para educar en sexualidad exige parte nuestra como padres estar claros en algunas definiciones claves. ¿Ok? Hay que entender que hoy en día en Chile y en muchos países de Latinoamérica se está dando todo un conflicto ideológico, ¿no es cierto?, donde hay una lucha por la verdad. Ya es más que claro, ¿no es cierto?, la propuesta de la agenda gay, del movimiento LGTBI. Entonces, en medio de este conflicto es sumamente importante que como padres podamos manejar ciertas definiciones claves para dar una orientación precisa a nuestros hijos. Por ejemplo, saber diferenciar entre sexualidad y sexo, ¿ok? O la misma categoría de género. Porque hoy en día, por ejemplo, el movimiento ideológico de género está fuertemente diciendo, y lo sostiene, de que el género es una construcción social, el sexo también es una construcción social. Entonces yo puedo, dependiendo de cómo yo me sienta, de cómo yo me perciba, yo puedo vivir mi orientación sexual como me dé la gana, porque al fin y al cabo el sexo y el género son construcciones sociales. ¿Se entiende? Entonces eso abre la puerta obviamente a toda una liberalidad en este ámbito. Pero hoy en día igual, por ejemplo, se habla de identidad de género, expresión de género o identidad sexual. Entonces es importante que nosotros como padres entendamos esas definiciones para poder hacer esa distinción y orientar bien a nuestros hijos. Y nuestros hijos deben de conocerlo también porque es un tema que se habla mucho en los colegios igual. Así Entonces es. ellos tienen que dominar esos temas y saber de qué se está hablando. Sí, así es. Para justamente discriminar y justamente saber, ¿no es cierto?, cuándo están queriendo de alguna manera darle una información que él o ella sabe que es errónea, que es equivocada. Así es que eso es muy, muy importante que nosotros como padres hagamos un esfuerzo por enseñar aquello. Gracias a Dios hoy en día no debemos inventar la rueda. Gracias a Dios hay ministerios como el de la hermana Catalina Moscoso, con este material educativo en sexualidad, Ámalos, que definen muy claramente lo que es sexo, lo que es sexualidad, lo que es género, y esclarece todo manto de duda que pueda haber al respecto. Y lo otro es que depende de tu experiencia que tengas a esa edad y lo que te va a marcar para toda tu vida también. Así que es algo bien, bien importante, cómo nosotros cuidamos a nuestros niños, ¿cierto? Cómo nosotros les hablamos, cómo los educamos, ¿cierto? Y cómo les enseñamos a ellos a desarrollarse en todas las áreas y también en esta área sexual, es lo que estamos viendo nosotros, en la sexualidad, ¿cierto? Que es muy importante para cuando sean adultos ellos también. Así es muy importante eso. Miren, yo tengo 2 puntitos más y creo que también es importante poder compartirlos. Educar en sexualidad requiere modelos sanos de masculinidad y femineidad. No sé si usted ha escuchado, quizás los auditores han escuchado esto, que hay de cierto que los hombres no lloran y las mujeres no pueden jugar fútbol.
¿Ah? Yo creo que todos crecimos Claro. con estos prejuicios, por llamarlo así, ¿no es cierto? De hecho, si respondemos afirmativamente a esta y otras preguntas similares, sinceramente no estaremos haciendo más que alimentar estereotipos culturales de lo que implica ser hombre o mujer. Porque ciertamente no afectar la feminidad de una mujer si juega fútbol, o de un hombre Que llore, sombría claro. si no llora, ¿no es cierto? De hecho, es interesante ver que en la Biblia podemos encontrar modelos sanos de masculinidad y feminidad. Si consideramos desde esta perspectiva, por ejemplo, casos como el de Esaú y Jacob, que aparecen ahí en Génesis capítulo 25. Esaú y Jacob, hijos del patriarca Isaac, ¿no es cierto? Es bien interesante lo que se dice de ellos. O el de Marta y María, por ejemplo, mujeres que siguieron a Jesús. Sé que este punto puede ser el más conflictivo, difícil de comprender, pero voy a explicarlo. Imaginémonos que Jacob asiste a una escuela pública de nuestro país. Jacob. Y Esaú, personaje que en la Biblia es definido como el diestro en casa, es decir, el campesino, el bruto. Claro, el prototipo de hombre, ¿no es Claro. cierto?, que la sociedad espera. Claro. Competitivo, dominante y pretendiente. Imaginémoslo a él también en un colegio público. Por contraparte, su hermano Jacob es definido, según el relato bíblico, como un varón quieto, que permanecía en la tienda, en casa. Claro. ¿No es cierto? Cerca de la mamá. Mamón. Mamón como el solo. Claro, ¿no es cierto? De seguro si Jacob estuviera en una escuela pública sería ese típico niño, ¿no es cierto?, que no le gusta jugar fútbol, no resuelve los problemas con violencia, golpe. Incluso, y se da, le puede resultar más fácil relacionarse con mujeres que con hombres, aunque esto también lo último lo hace. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí está el tema. Puesto que como sociedad, culturalmente tenemos estereotipos tan arraigados, que a veces no son bíblicos, de lo que significa ser hombre y ser mujer, no, que las mujeres juegan con muñecas y los hombres no lloran, es muy probable que a medida que, imaginémonos, sigamos imaginando, a medida que Jacob vaya, ¿no es cierto?, creciendo y avanzando en los diferentes niveles de escolaridad, vaya siendo objeto de burla, por ser raro, por ser diferente al resto de sus compañeros, porque es, entre comillas, varón quieto. ¿Y cuál es el problema? Es que ahí entra el bullying. Que algo que se está dando muy fuertemente en los colegios. Y si sufre bullying, puede que Jacob termine creyendo que realmente es así, que es afeminado, ¿no es cierto? Y tantos otros adjetivos que utilizan los niños, ¿no es cierto?, para decir a niños que salen de esos estereotipos de masculinidad que nosotros manejamos. Pero ciertamente Jacob, si pudiéramos decirlo así entre comillas, no nació homosexual, ¿no es cierto? El medio que le hizo bullying, que lo agredió verbalmente, psicológicamente, lo hizo homosexual, porque nadie nace homosexual, ¿ok? Nadie nace homosexual. Entonces, por eso es tan importante que nuestros hijos necesitan modelos y no estereotipos sobre los cuales ellos puedan reflejarse siendo afirmados en su identidad sexual. Es tan importante eso, poder enseñarle a nuestros hijos esto es lo que significa ser hombre. Un hombre es alguien que no solamente es protector, no solamente es proveedor, no solamente cuida, ¿no es cierto?, a la mujer, sino que también le sirve, tal como la palabra de Dios nos enseña, ¿no es cierto? El marido debe amar a su mujer de la misma manera como Cristo se entregó por su iglesia y amarla de manera sacrificial. Entonces es tan importante que como padres les demos modelos sanos de masculinidad y feminidad. Vamos a ir sobre otro tema musical. Vamos a pedir al hermano Artemio, ¿cierto?, que nos ponga otra, porque ya la hora avanzó, pero notablemente. Y siempre quedamos con ese gustito a poco. Te sientas solo y veas pasar el tiempo, te sientas perdido, triste y sin aliento. No temas porque contigo está Dios. Cuando desenfrenado no encuentras salida,
y las ilusiones las des por perdidas. No temas porque contigo está Dios, su amor te sostendrá, Él te protegerá. No tienes que temer, no hay que dudar, Él contigo estará hasta la eternidad. Ya no hay por qué temer ni que llorar. Él no te abandonará, aun en tu soledad. No dudes, siempre a tu lado estará. Él no te abandonará, no tienes que temer, siempre a tu lado estará. Oh, oh. Cuando te sientas atrapado por el mundo y tus sueños pierdas en segundos, no temas porque contigo está Dios. Y cuando sientas que se te acaba la vida y las ilusiones las des por perdidas, no temas porque contigo está Dios, su amor te sostendrá, Él te protegerá. No tienes que temer, no hay que dudar, Él contigo estará hasta la eternidad. Ya no hay por qué temer ni que llorar, oh, ni que llorar, porque Él no te abandonará. Transcurrió la hora, como siempre nos pilló, ¿cierto? Vamos a quedar en deuda con el resto de la información que tenía el pastor Andrés. Para ustedes, ¿cierto, queridos auditores? Nosotros hablamos a través hoy día, y siempre, ¿cierto?, a través de lo que la palabra dice, y es lo que nosotros siempre recomendamos también, y es lo que nosotros conocemos y lo que el Señor nos manda a hablar y comunicar. La palabra dice, yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como de Saúl, el cual quité delante de ti. Aquí está hablando, ¿cierto? Esta palabra habla del rey David, que el rey David, a pesar, ¿cierto?, de que tenía el corazón conforme, su corazón fue conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Amó mucho a Dios, él trabajó, hizo muchas cosas, y él quiso construir el templo para el Señor, pero el Señor no se lo permitió. Porque también, ¿cierto?, él a pesar de tener ese corazón, ¿cierto?, hubieron problemas de conducta de que negaron, ¿cierto?, al Señor, y situaciones que indudablemente entristecieron el corazón del Señor, y por eso mismo, ¿cierto?, el Señor le dijo, no te lo voy a permitir, pero no se apartó de él. Siguió con él, ¿cierto?, solamente de que le dijo, mi casa no la vas a construir tú. Y lo importante, ¿cierto?, que nosotros vemos de que Dios siempre está con nosotros, Él nos hace avanzar, Él nos habla, ¿cierto? Y aún sabiendo de que aún nosotros siendo pecadores, sabemos que Cristo murió por nosotros y siempre tenemos otra oportunidad para levantarnos y seguir avanzando, ¿cierto? No hay mejor cosa que tener a Dios por Padre. Eso es una seguridad que nos da, ¿cierto? Y sabemos de que esto nos viene por la adopción de la gracia. Por creer solamente somos hijos del Padre, ¿cierto? Así es. Y como nos lo otorga el sacrificio de Cristo, porque Dios lo ama, ¿cierto? Y lo ha tomado como hijo, y por ello Él trabaja para limpiarlo, por tanto, Él también nos corregirá. Pero le dice pero es un castigo amoroso para aquellos que se arrepienten y retornan a Él. O sea, ¿qué te quiere decir, cierto? A pesar de todo lo que Dios te ama y todo, Dios también te castiga cuando tú te equivocas. Pero sí con amor, y te hace, cierto, levantarte, y Él te apoya y está a tu lado.
puede que tú sientas, ¿cierto?, que la flecha en su corazón por los pecados del pasado, del presente, pero si tú estás con un corazón arrepentido, o sea, a pesar de que tú puedas sentir esas flechas, a pesar de lo que tú sientes en tu corazón, a pesar, ¿cierto?, de que de repente está esta lucha del pasado con el presente, tienes que saber, ¿cierto?, si tu corazón es un corazón arrepentido y quiere dejar su error, puede pedir que pues, a Él, ¿cierto?, al Señor, su amor, ¿cierto?, y puede ser corregido. Pero cierto, también puede tener una tremenda misericordia y compasión de parte del Señor. Así es. Amén. Y es lo que nosotros sabemos, cierto, que Dios, si nos ama, siempre nos va a disciplinar. Nosotros sabemos, cierto, de que nosotros tenemos muchas veces consecuencias pues, por tomar decisiones erradas. Así es. Y sabemos también, cierto, de que cuántas mujeres sufren, cierto, porque se casaron con hombres que Dios les había advertido que no lo hicieran. ¿Cuántos hijos están rompiendo los corazones de sus padres, llevándolos hasta el límite de su aguante? Pero muchas veces esto sucede debido a los pecados pasados, ¿cierto? Que te siguen persiguiendo a ti, a las negligencias que pasaste antes, ¿cierto? De haber ejercido una autoridad, ¿cierto? De los mismos padres que dejaron pasar tantas cosas a sus hijos, que le abonaron muchas cosas. Así y ahí hay es. toda una consecuencia. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar, cierto? Lo que dice la palabra del Señor. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en el alma, ¿cierto? En mi alma. Y si anduviese yo en medio de angustia, tú me vivificarás. Amén. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová Amén. suplirá su propósito en mí. Amén. Él cumplirá el propósito y tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. siempre. Es una promesa que está en Salmo. Amén. O sea, ¿qué te quiero decir? Dios siempre te da la oportunidad de avanzar y de levantarte. Así es. Así Amén. que la palabra nunca ha dicho que para cuando tú te conviertes todo va a ser fácil. Que no vas a sufrir y que tu vida va a ser hermosa, ¿no? Nosotros no vemos eso, lo podemos ver en la palabra, ¿cierto? Podemos ver al mismo Pablo, todo lo que sufrió, Así es. todo los naufragios, apedreado, azotado, dejado por muerto, lo asaltaron, lo robaron, fue encarcelado, pero tuvo un buen acompañamiento de parte del Señor. Así es. Así que, bueno, lo que te quiero decir que Dios te acompaña a pesar de todas las circunstancias que puedas pasar, Él está contigo. Como decíamos antes, solo hay que creerle a Él Amén. y avanzar con Él. Damos gracias a Dios por Amén. este día, ¿cierto? Gracias, Pastor Andrés, por estar con nosotros. No, gracias a Y ustedes. vamos a dar gracias también, aunque sea un minutito de orar y decirle Amén. al Señor, Amén. Papito amado, gracias por esta oportunidad que tú nos diste Gracias, de estar aquí Padre. contigo, Señor. Gracias por poder Gracias, conversar, por la Señor. exposición de cada auditor que nos ha escuchado, Señor. Tú eres que visita, tú eres que toca los corazones, tú eres Así que es, sana Padre. también los corazones. Amén. En este momento te presentamos a cada uno de ellos. En el Tú les nombre de conoces, tú los Jesús. formaste y tú escudriñas la mente y el Donde quiera corazón. que estén, Solo te pido, Padre, Padre en el nombre amado, de que tú lo Jesús. rodees con lazo de amor. Amén. Que tú le abras sus ojos, Padre amado, Así y ponga la es. mirada tuya en cada uno de los auditores, Oramos por Señor. tu Que puedan visitación. sentir la presencia tuya, Señor, en este Amén. momento. En el nombre Que de puedan, Jesús, Señor, donde quiera que pararse y mirar a estén, sus familias, sus cualquiera nietos, a que sus sea la hijos, situación Padre que estén amado, y que viviendo. tú le enseñes y nos enseñes a cada uno de nosotros Así es, a ser Padre. mejor persona cada día, Padre amado. Entregar lo mejor de nosotros, Señor, para Sí, ser de Padre. bendición. Padre amado, quédate con cada enfermo del cual hoy día no oramos, En no el los presentamos nombre de delante de ti, Jesús, Señor. Padre celestial, Y donde quiera bendice que estén. cada hogar de rehabilitación que tenemos en Gracias, Valdivia, en La misericordia. Unión y en cada Restauraciones. lugar, Señor, de donde están las personas con tanta necesidad Sí, rehabilitándose. Padre, en el nombre de Tócales tú, Jesús. Señor, y levántalos tú, Padre amado. Amén. En Gracias el por este nombre de tiempo Jesús. especial que tú nos diste y gracias, Padre amado, Gracias, porque tú eres nuestro Padre. Dios, nuestro Sí, Padre, Señor. y nos Amén. tienes por hijo cada uno de nosotros. Y por medio de Jesucristo nos adoptaste, Señor, y te lo agradecemos eternamente, Amén. Padre amado. Somos Todo tus esto en hijos. el nombre de Jesús lo agradecemos y queremos, Señor, estar siempre dispuestos a servirte a ti, Padre. Gracias te damos. Gracias, mi Señor. Bendícenos ahora y siempre en el amor de Cristo Jesús. Así que Amén. muchas gracias, queridos auditores. Y terminamos y les saludamos. Que el Señor les bendiga. Bueno, despedir a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, y gracias también, pastora, tía Leo, por esta oportunidad. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Será hasta el otro jueves. Que el Señor les bendiga. Donde
viajo te quiero llevar, fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las